자, 드린데 한번 대체매 지지 니 담비기 뭐 차디 ahora. Hoy es el primer día de las enseñanzas de primavera de Arya Keshema. Y me gustaría extender mis saludos a todos los que nos escuchan y observan por internet, todos los lamas, chulcos y amigos espirituales, los monjes y las monjas de los monasterios y conventos, y en particular las monjas que participan en las enseñanzas de Dharma de primavera de Arya Keshema. Y también a nuestros amigos de Dharma de todas partes del mundo y a todos los tibetanos en casa y en extranjero. Quiero ofrecerles mis saludos y mis deseos de que todos estén bien. Y no ha pasado mucho tiempo desde que empezó el Año Nuevo Tibetano del Tigre. Es el primer día. Así que me gustaría ofrecerles a todos un año feliz y que puedan cumplir todos sus deseos de acuerdo con el Dharma. Y hoy, comenzando hoy, por el siguiente mes, estaremos continuando las enseñanzas sobre la liberación, la historia de la liberación de Mikyo Dorje, de Gyalwon Mikyo Dorje. Así que tenemos la gran suerte de poder continuar con las enseñanzas. Y como todos ustedes saben, pues estamos en una época en el mundo en que se ven afectados, nos vemos afectados por epidemias, hambrunas y guerras. Es un tiempo bastante difícil para el mundo. El hecho de que tenemos un poquito de ocio y de tiempo para poder practicar el Dharma es algo en lo que debemos de regocijarnos, con encontrarlo algo como maravilloso. Igualmente, algo que no debemos olvidar, por ejemplo, si pensamos en el país de Ucrania, este país en este momento está como tambaleando bajo los terrores y sufrimientos de la guerra, noche y día sin descanso. De manera similar, en el país de Afganistán, se encuentran millones de personas que no tienen nada que comer y viven bajo la hambruna. Y también en muchos otros países como Siria, hay conflictos y disputas que han ocurrido. Y por esta razón, muchas personas han tenido que irse de sus países, abandonar sus propias tierras e irse a otros lugares sin ningún tipo de refugio o protección. Hay tantas personas que se encuentran en tantas situaciones desesperadas y difíciles. Y siempre escuchamos acerca de esto en las noticias, pero es importante que lo tomemos como recordatorio, un recordatorio repetido, recordarnos una y otra vez. Y nos damos cuenta que por un placer insignificante luchamos con otros. Aunque tenemos las mejores circunstancias, estamos insatisfechos con ellas, contamos nuestros resentimientos de los demás o a los demás, hablamos a sus espaldas y tratamos de incitar al conflicto. Y esto es como una locura y tenemos que reconocerlo ciertamente así. Así que al mismo tiempo que tenemos una situación, que disponemos de una situación tan buena, no lo llegamos a reconocer o a valorar. Y nos ponemos neuróticos y nos ponemos muy enojados con las situaciones, pero tenemos que reconocer, entender, de verdad, ver. Cuando lleguemos a entender y reconocer lo que tenemos, entonces tenemos que pensar, en este momento tenemos un poquito de placeres y de libertad y tenemos que utilizarlo para un gran propósito. Y no podemos dejar que se desperdicie.
Es importante tratar de despertar un sentimiento realmente agudo en nosotros de esto. Normalmente, antes de comenzar las enseñanzas del Dharma, nos recordamos a nosotros mismos de nuestra motivación y hablamos de la motivación y cuando hablamos acerca de corregir nuestra motivación. En situaciones como estas, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra motivación. Si no, de verdad consideramos las situaciones reales que los seres sintientes están padeciendo, y si simplemente pensamos, oh, solamente voy a llegar a la budeidad. Entonces pienso que nuestro pensamiento de verdad es muy vago, es demasiadamente vago. En realidad tenemos que pensar en las vidas, en la situación del mundo, de las personas y cómo, en qué estado se encuentra el mundo. Tenemos que pensar así y en base a eso podemos cambiar nuestra motivación. Si simplemente tenemos un pensamiento abstracto de que voy a llegar a alcanzar a la budeidad y pensar cualquier cosa que pensamos sin tener algo firme que nos ancle, pues no tiene mucho sentido. Y ahora, como todos ustedes saben, en general cuando hablamos acerca de Karmapa Mikyo Dorje, decimos que él es reconocido como un gran erudito. Y esto no es solo así en los linajes Karma Kamsan o Kagyu, también dentro de las demás escuelas tibetanas es el erudito más conocido, Kagyu. Y de todos los karmapas sucesivos, desde el 16º hasta ahora el 16º, él es el que tuvo mayor influencia con su palabra a través de sus comentarios sobre el camino medio, el Prajnaparamita, el Vinaya, el Abhidharma. Así que lo reconocemos como el que tuvo mayor influencia con su palabra. Por lo tanto, leer y estudiar su historia de liberación es importante, mire como lo miremos, es muy importante, así lo creo. Y en particular, pues es bastante para los estudiantes de las escuelas Kagyush, de los Shedras. Sabemos que en el mundo hay una historia, un curso de historia, pero dentro de nuestros Shedras no tenemos ningún tipo de historia, no lo enseñamos. Y en particular, ni siquiera de verdad conocemos las historias de liberación de los maestros que escribieron nuestros libros de texto, sea como Mikyo Dorje. Esto es algo, pues, muy infortuno, es una situación bastante terrible que debería darnos pena. Hay un texto histórico antiguo tibetano que se llama Langtse Potisero y lo que dice, las personas que no conocen su ascendencia son como monos en la selva. Somos humanos, ¿verdad? Y nacemos con un cuerpo humano, pero una vez que ya tenemos este cuerpo humano, hemos nacido en él, si no sabemos las historias de nuestros antepasados o la herencia de nuestros antepasados, pues tenemos que saber eso, tenemos que entenderlo. Y si no lo sabemos, somos iguales como un mono en la selva. Las personas que no tienen conocimiento de su linaje materno son como un falso dragón turquesa. Si no conoces tu linaje materno o tu clan y piensas que eres alguien especial, sea si llegas a ser una persona reconocida o no, el hecho es que eres como un dragón turquesa que es falso, o un falso dragón turquesa, y no tiene mucho sentido. Igualmente, como los que no conocen su herencia de sus antepasados, son como los niños Moon que han abandonado su tierra natal. No sabemos ni las historias, ni hemos leído los
los documentos que existen acerca de ello. Es como una persona que se ha abandonado, que desconoce por completo su tierra natal. Así es como somos. Y si lo pensamos en términos, digamos, mundanos, es así, pero y si lo pensamos en términos de Dharma, es parecido. De todos modos, el punto es que tenemos que conocer nuestra fuente, nuestros orígenes, nuestros antepasados o ancestros. Esto es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. En general, cuando pensamos o estamos hablando acerca de las historias de la liberación de Mikyo Dorje, sabemos que hay algunas que él mismo escribió, así como hay otros que sus alumnos escribieron. Tenemos las que son biográficas escritas por sus alumnos y las autobiográficas escritas por él mismo. Y sus autobiografías son más bien en verso que en prosa. La mayoría las vemos que están escritas en verso. Entre las autografías en verso que existen, la más conocida es la que se llama La alabanza buscó exhaustivamente. Es la que se conoce mejor. ¿Y por qué es que la alabanza buscó exhaustivamente llega a ser tan reconocida? Pues tiene que ver con que esta está principalmente conocida porque se incluye en los libros de oraciones de Karma Kamsan, por lo que todos la hemos oído. En particular, dentro de los libros de oraciones, vemos esta alabanza, pero al mismo tiempo las palabras de esta alabanza son un poco inflexibles de entender para la gente, por lo que no es fácil de memorizarla. Muchos monjes mayores me dijeron que cuando ellos estaban memorizando las oraciones que tenían que hacer, esta era la más difícil de memorizar. Y yo cuando era pequeño y tenía que memorizarla, se me dificultó mucho, lo recuerdo. Sin embargo, las cosas que son difíciles de memorizar cuando eres pequeño son las que nunca se olvidan porque te has esforzado tanto y porque tu maestro te ha dado golpes por ella. Así que cuando te conviertes en un adulto y lo piensas, las que fueron tan difíciles de recordar, te das cuenta que las recuerdas fácilmente, no las olvidas. Pero en general, cuando memorizamos oraciones de pequeño, pues digamos que nos forzamos por memorizar las palabras, pero en cuanto al significado, los profesores o los maestros no lo explican mucho y tal vez no saben cómo explicarlo. No es que lo sepan y no quieren explicarlo, sino que tal vez no saben cómo hacerlo y no lo entienden. Y nosotros estamos tratando de memorizar las palabras, estamos enfocándonos en la memoración y no estamos muy interesados en gran medida en el significado de las palabras. Pero en realidad, estas alabanzas autobiográficas tienen un significado increíblemente vasto y profundo. Si tomamos esta alabanza, buscó exhaustivamente, uno de los libros más famosos de la historia tibetana se llama El festín de eruditos de Pawo Tsuklan Chengwa. Dentro de este hay una historia de liberación de Mikyo Dorje y el marco o la estructura principal de esta biografía está basada en esta
alabanza buscó exhaustivamente. Así que Pao Tsung Chewa cita todas las líneas de buscó exhaustivamente de principio a fin, conectándolas con una presentación detallada de la historia de la vida de Mikyo Dorje. Y entre las biografías de Mikyo Dorje que se conservan en la actualidad, pienso que cabe decir que esta escrita por Pao Tsung Chewa es la más larga y la más completa. Y tiene más de 33 folios y en términos de páginas son 67 páginas. Y dentro del festín de eruditos podemos ver que en la biografía de Mikyo Dorje está presente un 10% de la historia del linaje de Karma Kagyu. Esta alabanza solamente tiene 9 estanzas, pero es tan vasto y cubre tanto material significativo, de verdad que cubre los puntos mayores y menores en tan solo 9 estrofas. Y si no lo estudiamos, si no la investigamos y hacemos un poco de indagación, entonces no podremos entenderlo. Podemos ver, wow, de verdad que el marco de esta alabanza está presente en lo que vemos en el festín de eruditos. Del mismo modo, también los versos autobiográficos, acciones virtuosas. Este es un texto que habla de las buenas acciones o los buenos actos o las cosas buenas que Mikyo Dorje realizó durante su vida. ¿Y cuáles son estos? Pues los explica en estos versos autobiográficos. Así que de esta manera no es solo un resumen importante de su vida, sino que es algo que nosotros, los seguidores y estudiantes, decimos que si queremos ser como un lama que es bueno, erudito, realizado, este es un ejemplo, este es un objetivo importante que podemos seguir. Así que estos versos autobiográficos, las acciones virtuosas, son muy valiosos. Pero durante los últimos 1 o 2 años, he hablado mucho con ustedes sobre la historia y la biografía. Y es posible que algunos de ustedes piensen, estas historias no tienen fin. Es posible que piensen así. Y algunas personas pueden llegar a pensar, lo que necesitamos es la filosofía. O instrucciones de meditación, pero al contrario, él está enseñando simplemente historias y biografías, no es necesario, no tienen sentido. Es posible que algunos de ustedes piensen así, que tengan esta idea. Y si lo piensan así, que esto no es necesario y que no tiene sentido, sí, pues con respecto a la persona que cuenta estas historias, pues no puedo decir otra cosa que es exactamente como lo que ustedes dicen. Que alguien como yo no tengo a alguien que tiene, digamos, mucha sustancia o algo que decir importante. Que alguien como yo se sienta delante de ustedes e insista o pretenda decir algo que tiene alguna razón o tiene algún valor, que pretenda ser sabio y erudito. Es como lo que dicen estos refranes: cuando no hay pájaros, los asnos dominan el cielo. Ya estamos en una situación en la que no tenemos
otra opción. No puedo decir que ha salido muy bien o que ha sido muy divertido, pero si piensas que no tienen sentido las historias de liberación que estoy contando, no pienso que esta es la forma correcta de pensar o de abordarlas. Y en general, en términos generales, cuando pensamos acerca de las religiones del mundo, y muchas de ellas afirman que hay una deidad creadora, algún Dios creador o un Señor que ha creado el mundo. Eso es lo que afirman o enseñan. Y aquellas religiones que afirman que hay una deidad creadora, dicen que esta deidad creadora le ha dado, digamos que, mensajes a un mensajero o a un profeta, que tiene la capacidad de comunicar las palabras de Dios con exactitud a nosotros. Por ejemplo, dentro de del cristianismo, sabemos que hay un mensajero de Dios que les está enseñando a los seres humanos y comunicando la palabra de la deidad creadora. Pero es como que este Dios creador transciende a los humanos. Es inefable. Sin embargo, para nuestra situación es una situación muy completamente diferente. No podemos igualarlo. Nuestra situación a la idea de tener un Dios creador. No lo sé en gran detalle, pero sin embargo sabemos que en el budismo nuestro maestro, en primer lugar, no decimos que existe un Dios creador, una deidad creadora, y nuestro maestro, el Buda Shakyamuni, vino en forma humana. Él vino a este mundo, comió alimentos humanos y vestía ropas humanas, vivió una vida humana. Así que, en resumen, en esa vida humana que tuvo, realizó los 12 grandes obras y otras acciones, muchas otras acciones. Y la razón principal y el propósito de que apareciera aquí en este mundo es que nosotros, las personas común y corriente, también podemos convertirnos en un individuo que posee sabiduría, podemos convertirnos en un Buda. Y los métodos para que podamos alcanzar esto no es simplemente algo que el Buda enseñó, o un mensaje que él le transmitió a una persona y otra. Con su propio cuerpo nos mostró claramente y ante nuestros propios ojos cómo hacerlo. Si pensamos en tan solo en esta misma situación, creo que podemos hacernos una idea de la importancia que tienen los actos de nuestro maestro y la vida de los gurús para nosotros, los budistas. De lo contrario, pensamos que hay las cuatro nobles verdades, las tres cestas o pitakas provinieron de una voz en la estación del cielo vacío. Pues si es así, no pienso que sería muy fácil para nosotros llegar a practicar. Necesitamos a alguien que nos muestre realmente el camino y nos dé una dirección y que nos dé instrucciones vividas. Y pienso que sin eso sería muy difícil de llegar a practicar. Así que el budismo no es una religión que enseña una filosofía complicada. Prácticamente se trata de la práctica de la meditación, es de tornar nuestra mente al interior y transformarla. Ese es el tipo de relación, el tipo de práctica que estamos abordando y que es
Y para hacerlo no podemos separarnos del guru o del amigo espiritual que nos enseña el camino. Si lo pensamos como es alguien que está desde una perspectiva más alejana, pues este es nuestro maestro, el Buda, los 8 grandes discípulos, oyentes, los 7 ancianos, los 6 ornamentos y los 2 supremos y estos grandes maestros. Pero desde un punto de vista más cercano, son nuestros propios gurús raíces. Así que los hechos y las historias de la liberación de sus vidas que ellos mismos cuentan en términos de la práctica real son como el Dharma latente que respira un regalo más grande, algo que llegamos a sentir y comprender. Es un regalo que nos están ofreciendo y es muy valioso y muy sagrado. Así que en resumen, los grandes hechos que los maestros realizaron en el pasado son como las prácticas verdaderas del verdadero Dharma, por lo que es importante que los consideremos significativos e importantes y que los estudiemos y los pongamos en práctica. Y es por esta razón, en tibetano, cuando hablamos acerca de las biografías de los grandes maestros, no los llamamos simplemente biografías, como sería lo habitual. En lugar, los llamamos con el nombre específico de las historias de liberación. Por supuesto, ya expliqué esto el año pasado, pero para repasarlo ahora, para recordarles, pensé de hacerlo ahora. Primero, en primer lugar, tenemos que entender qué significa, por qué tenemos que llamarlo así Namtar o historias de liberación. Y para hacerlo tenemos que entender qué significa la palabra liberación. ¿Cómo la podemos entender esta palabra? ¿Qué significa liberación? Y para entenderlo, una vez que lleguemos a entenderlo, tenemos que entender cuál es la razón del por qué estas biografías se les llama las historias de liberación. Pues la palabra liberación proviene del sánscrito. ¿Y qué significa? Proviene de la palabra vimoksha. Si traducimos la palabra vimoksha, Nambartarpa es en tibetano directamente, o liberación o emancipación. La forma larga de decirlo en tibetano es Nambartarpa, pero en la forma corta es Namtar. Y lo decimos así, Namtar, ahora en inglés. Según la presentación Kadampa de los 3 tipos de individuos, ellos dividen todas las prácticas en 3 diferentes secciones que tienen que ver con los 3 tipos de individuo. El estado, las etapas de práctica del individuo de clase menor, medio y mayor. Y también cuando llegamos a pensar acerca de la liberación, también hay 3 diferentes niveles de acuerdo a los 3 tipos de individuo. Hay unos eruditos que dicen que en cuanto al tipo de individuo menor, pues existe la liberación del renacimiento en los 3 reinos inferiores por tener la fe pura de creer en la causa y efecto kármico. Para el individuo de nivel medio, se promueve la liberación del océano del samsara por tener un deseo puro de emancipación de todo el samsara. Para los individuos de nivel mayor, pues es gracias a la liberación, se empatiza la liberación de ambos extremos de la existencia y la paz debido a tener la pura intención altruista de beneficiar a los demás. Tal vez es una buena oportunidad ahora para tener nuestra pausa. Vamos a tomar un descanso de 30 minutos y después continuaremos.
Y como lo estaba diciendo hace poco, la forma en que podemos entender la palabra liberación es tal como lo expliqué. Y cuando hablamos acerca de liberación, pues existen las historias de liberación acerca de las vidas anteriores o la presente de un gran ser. Cuando hablamos acerca de una historia de liberación, no solamente estamos hablando de esta vida y no de otras vidas previas. También podemos pensar en las vidas anteriores de los grandes seres. Estas también se les puede llamar las historias de liberación. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los 12 tipos de escrituras, encontramos los relatos Yakata. Los relatos Yakatos es un tipo de literatura que cuenta dónde nació nuestro maestro el Buda en sus vidas cuando era un bodhisattva y las penurias que sufrió. Así que hay un género de literatura que describe estas historias. Su historia de liberación no solamente se trata de los 12 hechos en la vida que alcanzó la budeidad, sino también en todas las historias y la forma que pudo entrar en el camino y recuentan qué penuria sufrió, cómo nació, dónde nació. Esta es un género de literatura que tenemos. ¿Y por qué se le llama las historias de liberación? En general, la mayor diferencia entre una historia de liberación y la biografía de una persona común y corriente, pues yace en que las historias de liberación no relatan cómo una persona ordinaria llevó su vida, cuáles fueron sus pensamientos o cuáles fueron sus actividades. De eso no se trata una historia de liberación. En cambio, cuando decimos una historia de liberación, estamos hablando, relatan las historias de un gran ser, relatan sus cualidades, en particular las de su estudio, de la escucha, la contemplación y la meditación, y en particular cómo abordaron estos estudios, cómo contemplaron, meditaron en las enseñanzas del Buda. Y gracias a estos estudios, a esta escucha, esta práctica y contemplación, ellos llegan a desarrollar las cualidades eruditas de las enseñanzas, el debate y la escritura, y las cualidades venerables de no transgredir los 3 tipos de votos, las cualidades de la práctica, desarrollando una realización extraordinaria y clara del camino, y las cualidades de bondad, de la vasta actividad de beneficiar a las enseñanzas y a todos los seres en su totalidad. Y cuando las relatamos de una manera oral o las registramos por escrito, los que las escuchan o las ven, pueden aumentar su fe natural y su devoción incondicionales en sus mentes. Y gracias a esto, sus discípulos y seguidores, por lo menos tienen como un objeto de aspiración llegar a ser como el maestro de la historia de liberación. Es algo que es un objeto de aspiración. Es algo que podemos hacer plegarias para que se realice. Este tipo de literatura puede denominarse como historia de liberación. Así que en resumen, como lo dijo Druk Gyalwang Khungpa Paljor, debe, a través de la forma del tema y del lenguaje, convertirse en una causa de los estudiantes que lo ven y escuchan
alcanzar la liberación y la omnisciencia. Esto fue lo que él dijo. Así que cuando se enseñan las historias de liberación de los grandes seres, el maestro que las enseña, enseña las historias de liberación, y los oyentes que escuchan las historias de liberación deben comprender la razón por la que estas deben ser enseñadas y por qué se debe desarrollar en sus mentes los tres tipos de fe: la fe anhelante, la fe de convicción y la que es fe. Y por lo menos si no pueden desarrollar estas tres, por lo menos una, si pueden desarrollar la fe o la fe anhelante o la fe de convicción, alguna de ellas. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Se le llama despertar el potencial de la familia o plantar la semilla de liberación. Y al hablar de plantar o sembrar la semilla de liberación, esto es un punto básico que tiene que ver con nuestra fe, si podemos desarrollar la fe o no dentro de nuestro interior. Si podemos desarrollar la fe, como la fe en los grandes, en los tres objetos de las joyas, así que una historia de liberación tiene tres puntos básicos. Una es que tiene que ser sobre un gran ser. Y el tema debe estar directamente conectado con el verdadero Dharma. Y debe ser, si está conectado con algo mundano, simplemente tratar de subyugar a enemigos y obtener amigos no es una historia de liberación. Y otra cosa es que debe ser capaz de infundir anhelo e inspiración en personas de todos los niveles. Así que en resumen, una historia de liberación debe tener estas tres características. Y cuando leemos, por ejemplo, el Kangyur, las palabras del Buda, ¿qué es lo que vemos al principio de cada sutra, de cada texto? Así he oído en un tiempo, dice así al principio de cada sutra. Esta frase la vemos una y otra vez en los sutras. Y esto me recuerda de una historia. Tal vez debo de relatarla. Es una historia un poco rara, extraña. No tengo que contarla toda, pero la mitad sería suficiente. Pues una vez había, digamos que un grupo mongolio. Estos eran monjes de Mongolia y vinieron a Lhasa, que es la capital de Tíbet, y estudiaron en los grandes monasterios de Sedrepon y Kanden, que está cerca de Lhasa. Y estos monjes de Mongolia, pues sabíamos que venían muchos, de hecho, que venían de Mongolia a estudiar filosofía. Una vez habían 7 monjes que vinieron a estudiar y provenían de Mongolia. Y ellos de verdad venían de un lugar bien remoto. No habían tenido mucha formación antes de llegar a Lhasa. No tenían mucho conocimiento, no tenían mucha experiencia, y cuando llegaron de su tierra natal, sus padres les dieron buenos consejos. A ver, cuando vas a viajar, tienen que protegerse el uno al otro, tienen que ayudarse. Este fue el consejo de sus padres. En especial les dijeron, cuando estás en la trayectoria, si te pierdes, tienes que contar, calcular, estimar cuánto han ya caminado.
o viajado. Así que se fueron de su casa y cuando estaban viajando empezaron a contar. Y cada persona estaba contando, cada uno de estos 7 monjes. Y hay una persona que no se contó a sí mismo, estaba contando a todo el mundo, pero no se contó a sí mismo. Él no se incluyó. Habían 7 personas. Y él decía, pues alguien falta, alguien falta, somos 7 y alguien falta. Alguien no está acá presente. No, no es así, dijeron los demás. No hemos perdido a nadie, no hemos tenido ningún tipo de situación difícil en el camino, pero para él, para su pensar, no, una persona no estaba ahí. Es una situación bastante difícil, él pensó. Y se sentía un poco abrumado y entonces empezaron a pensar, ¿cómo es que perdimos a alguien? ¿Cómo fue que se perdieron? Y estaban muy preocupados todo el tiempo. Y no estaban durmiendo bien y estaban preocupados. Y pensaron, alguien se va a perder. Y dejaron de dormir porque se estaban de verdad protegiendo y mirando cada uno del otro para que no se perdieran. Y cuando llegaron al Lhasa estaban pues exhaustos, no habían dormido bien, estaban muy preocupados durante todo el viaje. Llegaron al Lhasa. Finalmente, esto es durante la época del quinto Dalai Lama. Y pidieron una adivinación llamada Mo del quinto Dalai Lama. Y dijeron, perdimos a una persona, no la encontramos por ningún lugar. Eso fue lo que dijeron. Y para poder hacer una solicitud, tenían que escribir una carta, pero ellos no sabían escribir, eran alfabetos, analfabetos. Y había uno entre ellos que tenía un poquito de educación y él escribe lo que él escribió. Él no sabía qué hacer. Y él miró el Kangyur y abrió el Kangyur. ¿Y qué dice al principio del Kangyur? El Buda Bhagavan le habló a Shariputra. Y entonces él lo escribió. Nosotros de Mongolia, y escribió todos los nombres. Le hablamos al quinto Dalai Lama. Cuando llegamos de nuestra tierra natal, éramos 7 personas, pero cuando nos estábamos contando, solamente encontramos que habían solamente 6 personas, así que perdimos a una. Pero no tuvimos ningún tipo de situaciones infortunadas en el camino, pero no podemos encontrar esta persona que se extravió. Su Santidad, por favor, haga una adivinación y por favor averigüe dónde está esta persona. Y después le ofrecieron la carta al quinto Dalai Lama y cuando fueron a verle, se la ofrecieron a él directamente. Y él leyó la carta y los miró a ellos y les dijo, en primer lugar, todos tomen asiento. Y cada uno tenía que tener su plato enfrente de ellos. O digamos que, y les dijo, ¿cuántos boles tienen cada uno de ustedes? Y cuando los contaron, se dieron cuenta que habían 7, porque los boles estaban enfrente de ustedes, no estaban pensando en sí mismos, sino estaban pensando en un objeto exterior, y así que pudieron contar que habían 7. Aquí están los 7 boles. Así que tienen 7 personas, no has perdido a nadie, le dijo. Y todos se sorprendieron y estaban todos maravillados. Oh, wow, es omnisciente de verdad, pensaron del Dalai Lama.
Eso. ¿Cómo es que estábamos tan preocupados? Perdimos a alguien, ahora lo has encontrado. No sé si es una historia verdadera o no, pero sí se enseña en una historia. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque cuando miramos el principio del texto del Kangyur, que leemos la frase, así he oído en un tiempo. Siempre la leemos. Y esta palabra así, hay muchas formas de explicar esta palabra, pero la explicación más importante de la palabra así o de esta manera, lo que enseña o lo que quiere decir es que enseña la fe. Nos enseña que necesitamos fe. Y la razón es que cuando decimos el Buda habló así, o el Buda habló de esta manera, o enseñó el Dharma de esta manera, si tenemos fe en estas, si estas palabras nos infunden confianza, pues esta persona puede llegar a entrar en el Dharma y practicar el Dharma. Si decimos, el Buda lo dijo, y la persona piensa, oh, no es así, y si alguien tiene como ese tipo de duda, entonces esa persona no podrá entrar en la puerta del Dharma y no podrá practicar el Dharma. Así que la fe o la confianza es extremadamente valiosa. En la lengua china tenemos el comentario de Nagarjuna sobre el Prajnaparamita en 100,000 líneas, traducido por el gran traductor Kumarajiva. Y hay una cita que dice, no voy a leer todo, pero lo básico que dice es que lo esencial es que dice que la fe o la confianza es lo mismo como las manos, es igual que nuestras manos. Todos tenemos dos manos. Así que la fe es como nuestras manos. Si una persona tiene manos, ¿qué pueden hacer? Si van, digamos, a una isla de joyas, imagínense, van a una isla que está abundante, llena de diamantes y todo tipo de joyas. Esta persona, gracias a que tiene manos, pueden coger las que quieran, pueden tomarlas en sus manos. Igualmente, la fe o la confianza es como las manos. Si tienes fe, cuando tienes las facultades, los poderes, la iluminación, los caminos, los dhyanas no contaminados, estos son como joyas, enseñanzas de Dharma que son joyas y puedes practicar cualquiera de ellas que quieras. Pero si no tienes fe, es igual como una persona que no tiene manos, porque esa persona que le faltan las manos llega a una isla que está llena de joyas, no puede recoger siquiera una joya. Si no tienes fe, no puedes ni siquiera entrar en el Dharma y no puedes hacer nada. De manera similar, lo que también dice esto, si una persona tiene fe, puede entrar en el Buda Dharma y no solamente puede entrar en el Buda Dharma, sino puede alcanzar los resultados del camino espiritual. Pueden ir adelante, afeitarse la cabeza y vestirse con los atuendos del Dharma. Y todo esto tendrá sentido, pero si carecen de fe, no podrán entrar en el Dharma, en primer lugar, ni podrán pues alcanzar los objetivos del camino espiritual. Aún se puedes leer muchos sutras y puedes portar los atuendos de Dharma y poder dar enseñanzas y tener respuestas del Dharma, no vas a obtener ningún resultado porque son meramente palabras, no hay ningún beneficio. Y es por esta razón que la fe o la confianza es la condición número 1 para entrar en el camino o en el portón del Dharma. Y igualmente ese comentario
acerca de Paramita, dice que el Buda Dharma es extremadamente profundo y vasto, por lo que solo es el Tathagata que puede llegar a comprenderlo por completo, pero si hay, si hay alguna persona que puede desarrollar fe, aun aunque no se hayan despertado a la deidad, gracias al poder de su fe, pueden tener confianza en el Buda Dharma y pueden entrar en el Dharma del Buda. Así que el Buda Dharma es tan profundo y vasto que no podemos reconocer toda la naturaleza y todas sus razones, pero a través del poder de la fe creemos en lo que el Buda dijo y lo consideramos significativo y lo estudiamos y de manera gradual podemos, digamos que, desarrollar la realización. Y es por eso que la fe es crucial para los principiantes. También hay otra historia muy importante. Y también se encuentra en el comentario de Nagarjuna sobre el Prajnaparamita traducido por el traductor chino. Sabemos que el Buda no enseñó el Dharma de inmediato una vez que se iluminó. De hecho, pasaron varias semanas antes de que él llegara a enseñar el Dharma después de iluminarse. ¿Y por qué permaneció sentado sin enseñar el Dharma? Esto está en este comentario traducido por el traductor chino, Kumarajiva. Pues sabemos que está Brahma, el Brahman que los hindúes afirman que es el creador del idioma, que él es el creador del mundo. Brahman le pidió al Buda que por favor le enseñara el Dharma. Y cuando hizo esta solicitud, la respuesta que el Buda le dio fue: este Dharma verdadero es increíblemente profundo y es muy difícil de conseguir. Por lo que no hay forma de que nadie podría entenderlo de la misma manera que lo he entendido. Y entonces Brahma le hizo la petición por segunda vez y le dijo: debes de girar la rueda del Dharma. Y el Buda pensó entonces: ok, todos los Budas de los tres tiempos enseñaron el Dharma, como Dipankara, Srivastaru, y en el futuro también habrán muchos Budas que podrán girar la rueda del Dharma. Y en este momento hay muchos Budas en diferentes universos que están girando la rueda del Dharma. Así que de esta manera todos los Budas de los tres tiempos están enseñando el Dharma. Así que yo debo de hacer tal como los otros Budas están haciendo y voy a girar la rueda del Dharma. Y el Buda le dijo este verso a Brahma: hoy enseñaré el sabor de este néctar. Aquellos con fe deben regocijarse. Hoy les enseñaré este verdadero Dharma. ¿Y cuál es el punto principal de este verso? Voy a enseñarlo el Dharma. Eso fue lo que dijo el Buda. Decidido que voy a enseñarlo. Y si tienes fe en el Dharma, tienes verdadero fe en el Dharma, puedes regocijarte, debes de estar entusiasmado o entusiasmada. El Dharma que estoy enseñando es para aquellos que tienen fe y creen en el verdadero Dharma. Esto fue lo que dijo, esa fue la esencia de sus palabras. Esto está en el gran comentario traducido por Kumarajiva. ¿Y por qué dice, él no dijo,
los que son generosos deben alegrarse, o los que mantienen la disciplina, practican la paciencia, son diligentes, practican dhyana o tienen gran prajna, deben alegrarse. Él no dijo nada de esto. Él dijo, aquellos de ustedes que tienen fe. Cuando estamos hablando del Dharma verdadero, sabemos que es extremadamente profundo y vasto. Aún personas que poseen inteligencia y gran prajna, se les dificulta mucho entender por completo el verdadero Dharma. Es algo que solo los Budas realizados pueden entenderlo. Los seres comunes no pueden entenderlo, no pueden llegar a captarlo en sí. Si nadie puede entenderlo, entonces ¿a quién se lo debe enseñar el Buda, el Dharma? Se lo debe enseñar a los que tienen fe, a los que sienten fe, los que son de fe. Aun aunque no entienden 100% lo que dice el Buda, las enseñanzas, pero los que tienen fe dicen, porque el Buda lo está enseñando, debe ser así. Así que no hay decepción alguna o falta en lo que él está diciendo. Así que aquellos que son verdaderamente generosos o disciplinados no son capaces de entrar en el Dharma al principio. Por esta razón el Buda solo dijo, los que tienen fe se alegran o que se alegren. Es por esta razón que la fe es extremadamente importante para los principiantes. La fe es como la semilla de la liberación. Es el portón o la puerta para entrar al Dharma. Pero hoy en día todo tenemos que analizarlo o examinarlo, sea lo que sea. Tenemos que seguir la lógica, decimos hoy en día. Y cuando hablamos en estos términos acerca de seguir la lógica, si no hemos estudiado el Dharma y porque no hemos estudiado el camino, no tenemos la lógica que contiene. ¿Y qué es que terminamos haciendo? Usando un tipo de pseudológica. Pensamos que tenemos algún tipo de razones, pero es como el pseudológica. Y esto nos da la idea de que podemos entender toda la naturaleza del Dharma, pero en sí esto es tener un exceso de confianza. Y es por esta razón que el tener fe es extremadamente importante. Este es un punto muy valioso y crucial que tenemos que considerar. Y si miramos la historia de liberaciones de Mikyo Dorje, tenemos dos historias autobiográficas, las acciones virtuosas, y buscó exhaustivamente. Estas no fueron escritas por otra persona, sino por el propio Mikyo Dorje, y tienen o confieren una cualidad particular, que él las escribió. Cuando hablamos acerca de lo que es una historia autobiográfica o de liberación, que está escrita por el Lama, tiene una cualidad muy particular. Uno es un estudiante de Mikyo Dorje que se llamaba Gyalwan Yungtongpa, y él dice que la mayoría de las historias de liberación escritas por estudiantes lo elogian tanto que se convierte el gurú como en un charlatán, porque alaban tanto al maestro que sobrepasan en hacerlo. Así que la mayoría de las historias de liberación escritas por los estudiantes contienen esta falta de que son excesivas o exageradas, digámoslo así. Y entonces Gyalwan Yungtongpa dice, como conozco mejor mi propia experiencia, escribiré un poco. Somos como ellos, los lamas que escriben sus historias, son como las mejores fuentes de sus historias.
porque ellos mismos saben lo que están pensando. Conocen sus historias, sus hechos que otras personas tal vez no conocen. Es así que esa es otra cualidad de una autobiografía, de la historia de una de liberación de un maestro. También el gran maestro y yogi Mahasiddha Drukpa Kunle, lo que dijo él fue, aunque merezcan elogios como gurú de uno, estas historias multitudinarias de decir lo que no hicieron, pues pueden dar fe a los tontos por avergüenza a los sabios, pero avergüenzan a los sabios. Sí, los maestros, claro, meritan ser alabados, pero el decir cosas que el gurú no realizó, tal vez puede engañar a algunas personas, digamos, tontas, pero los sabios se van a reír dentro de sí mismos. Así que Drukpa Kun le dijo eso por esta razón. Y él dijo de su liberación, voy a escribir mi propia historia de liberación sin cambiar las cosas. Y hay unas otras historias de liberación de Drukpa Kunle y tal vez no son tan exactas, digámoslo así, o puras en su contenido. Pero lo que él dijo es que él iba a escribir lo que él había hecho, lo que pensó y lo que había hecho. ¿Y por qué? Porque Drukpa Kunle, él explicó todas sus cualidades y todas sus faltas tal como eran, sin esconderlas. Y lo que otras personas dijeron fue lo que otras personas dijeron. Así que tenemos que respetarlo de esa manera, es algo autoritativo. También tenemos a Ye Barawa. Él dijo, es inapropiado que escriba mi propia historia de liberación, pero si alguien más lo hiciera, habría muchas palabras manchadas o sin sentido, digámoslo así. Es como que tienes que escribir algo bueno acerca de ti mismo. Tienes que escribir cosas buenas, pero la persona que lo va a leer se va a sentir un poco desilusionada. Si no tienes nada que decir acerca de ti mismo, entonces ¿por qué tienes que escribir una historia? Es como algo falso. Es un poco difícil leer una historia de liberación autobiográfica. Tienes que demostrar todas tus faltas y todas tus cualidades sin esconderlas. Aún si tienes faltas, tienes también ese peligro de que tienes que esconderlas y solamente mostrar tus cualidades y lucirlas. Así que sí es muy difícil llegar a escribir una historia de liberación, de escribirla por sí mismo. Y por esa razón de que son muy importantes las historias de autobiográficas y son importantes y sagradas, porque muchas de ellas es que nuestra propia mente no se esconde de uno mismo. Y la que escribimos nosotros mismos es la más completa. Porque nuestra propia mente no se oculta de uno mismo. Así que sabemos si los estudiantes lo escriben, ellos desean alabar a su propio gurú. Dicen, mostró estos milagros, explicó esta clarividencia, tuvo estas visiones puras, etc. Y van a relatar, digamos que experiencias que no sucedieron de verdad. Y entonces llega a convertirse en algo que es como falso. Y es como se dice el dicho tibetano, la crítica de alguien que no sabe criticar es mejor que la alabanza de alguien que no sabe alabar. Y es por eso que las historias de liberación pueden correr el riesgo de ser un poco, contener información que no existió. Y
Sabemos que son historias, las historias de liberación, claro que sí. Pero no quiere decir que no tienen valor. Y hay otras historias, perdón, antiguas que también, las historias tibetanas dicen que las historias del Tíbet comenzó con cuentos, adivinanzas y pen. Y es de esta forma en que las historias tibetanas comenzaron. Del mismo modo, las grandes religiones del mundo, del cristianismo y el islam, en todas sus escrituras importantes, pues incluyen muchas historias, muchos relatos. Del mismo modo, uno de los 9 o 12 tipos de escrituras son los cuentos Yakata, los cuentos Yakatas dentro del budismo. Esta es una categoría muy importante de la literatura budista y contienen mayoritariamente historias y historias y cuentos de las vidas anteriores del Buda. Y en particular, cuando se está enseñando el Dharma verdadero a través de las historias, pues existe un punto muy importante del por qué hacerlo de esta forma. Es que es para que todos, seamos jóvenes o mayores, pues a todos nos gustan escuchar historias, y cuando enseñas a través de las historias y enseñas las historias, pues la historia es mucho más fácil de entenderla. Si solamente estás enseñando acerca de la filosofía, utilizando palabras que la gente no entiende, la gente no va a entender lo que estás diciendo, y cuando no entiende se van a aburrir y no van a tener ningún tipo de interés. Cuando hablamos acerca de la filosofía, ante todo es para personas que tienen un poco de educación. Así que el budismo no es solo filosofía, es ante todo una forma de volverse hacia el interior, hacia nuestro interior, y domar nuestra mente. Y esta práctica es para todo el mundo, necesaria para todo el mundo, sea si tenemos educación o no. Y es algo que es benéfico para nosotros en esta misma vida humana. Y por eso tenemos que utilizar diferentes formas y medios para que la gente llegue a entender el Dharma. Si simplemente utilizamos un solo método, una forma, y insistimos de esa manera, entonces no va a ser algo que es provechoso para todo el mundo. Cuando hablamos o pensamos acerca de las liberaciones de los grandes maestros, son meras historias. Por supuesto que lo son, pero son diferentes a las historias de los seres comunes, como lo expliqué anteriormente. Y son diferentes a las biografías de los seres común y corriente. Hablan de cómo fue en sus vidas, llegaron a practicar el Dharma y se convierten en ejemplos de cómo podemos practicar el Dharma nosotros mismos. Son expresiones directas, digamos que son instrucciones médulas. Esto es como es una historia de liberación del Gurú. Y si simplemente las leemos como meras historias, lo que nos enseña, lo que nos demuestra es que nuestro nivel de comprensión, estamos a ese nivel de solamente escuchar historias. Así que básicamente, que lo que demuestra esto, que nosotros mismos no tenemos cualidades, no tenemos ningún tipo de educación. Esto es lo que demuestra. Educación en términos de cualidades. Y entonces por eso consideramos que las historias de liberación de los grandes maestros no tienen sentido. Bueno, ya he dicho mucho, pero esencialmente durante este próximo mes estaremos hablando acerca de las historias autobiográficas de Mikyo Dorje, los versos autobiográficos, las acciones virtuosas, y también el que buscó exhaustivamente. ¿Y dónde quedamos ayer en las acciones virtuosas el año pasado? Estas tienen 3 partes. Una, el homenaje y la promesa de componer. Segunda, la naturaleza de la biografía. Y la tercera es la conclusión. Está dividida así.
del primer texto que se llama Los versos autobiográficos, las acciones virtuosas. La principal es la segunda, la sección que tiene que ver con la naturaleza de la biografía. Y esta, la naturaleza de la biografía, tiene dos partes, los preliminares, cómo entrar en el Dharma, y la parte principal, cómo practicó los caminos de los tres tipos de individuos. Y entre estos dos, la segunda tiene tres partes para las vías de los individuos menores, medianos y mayores. Estamos en la tercera de ellas. Y estamos en la tercera de ellas, la vía del individuo mayor, del nivel mayor. Y esa también tiene tres partes. También tiene tres secciones. La primera es la intención, despertar la bodhicitta, la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta. Y la tercera es el entrenamiento de los preceptos de los dos tipos de bodhicitta. Y estamos hablando acerca de la primera parte. Así que en general, al hablar acerca de los versos, de los hechos virtuosos, estamos en el noveno. Hemos llegado en la novena acción virtuosa. Y el texto, ya lo enseñé. Todos los seres sin distinción son iguales a mis padres. Es ilógico discriminar entre enemigos y cercanos. El amor sincero a los seres que pasan por intolerables lapsos, pensé, es el llamado beneficio de la suprema iluminación. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que cuando regresemos, comenzaremos con el 10º verso. Tenemos que saber dónde quedamos el año pasado. Y en el elogio, el que buscó exhaustivamente, tiene solamente 9 estrofas. Y hemos llegado el año pasado a la 5ª estrofa. Aquel con renuncia completamente pura, inseparable de la mente, del amor y de un fuerte anhelo de compasión, continuamente entristecido por el sufrimiento y sus causas, reflexionó en la certeza de la transitoriedad. A él le suplico. Así que mañana es un día de descanso. Habíamos pensado comenzar las enseñanzas el día 18, pero ya que ese es el aniversario de Marpa, de su paranirvana, pensé en celebrar el aniversario y comenzar las enseñanzas en el día 19, que es hoy. Pienso que entre todos nosotros los Kagyu es muy importante tener un consenso del aniversario de Marpa, Milarepa y Gampopa. Tenemos que investigar y mirar cuál fue el día exacto del aniversario de Marpa, perdón. Y tenemos que tener gran interés en determinar o identificar cuántos son sus aniversarios de Marpa y de Gampopa. Tenemos que tener un nivel estándar y un consenso de cuándo estas fechas en sí tomaron lugar. Y lo que nos damos cuenta es que a lo largo del tiempo llegamos a tener diferentes formas de identificar esos tiempos, pero no es posible que existieron 2 fechas para la misma situación. Si llegamos a determinarlo así, entonces todos los Kagyupas podrán celebrar el aniversario de Marpa y Milarepa y Gampopa en el mismo día. Y todos tendremos de hacerlo en conjunto. Esta es mi gran esperanza. Y si lo hacemos, será algo que nos va a complacer a todos, le va a complacer a todos los maestros del pasado.
Si simplemente separamos a todos los aniversarios de cada uno de los maestros en cada tradición diferente, entonces no pienso que los padres Kagyu se van a sentir contentos de eso. Tenemos que tener a través de todas las tradiciones Kagyu, tener el mismo día de aniversario de los maestros. Si decimos que somos seguidores de la tradición Kagyu, pero no de verdad sabemos con certeza los aniversarios de Marpa, Milarepa y Gampopa, de sus paranirvanas, entonces no hay forma de decir que no es una desgracia, digámoslo así, o de vergüenza que eso. Por eso es que quiero hacerles una solicitud a todos de que por favor investiguen esto. Y podemos ya entonces agrupar todos los resultados de nuestras investigaciones y al final podremos tener una idea y entonces poder hacerles una ofrenda a los maestros Kagyu. Cada uno puede expresar su opinión y finalmente decidir todos en conjunto. Y a partir de ese momento, podremos decir que los aniversarios de los maestros Kagyu, de los padres Kagyu, caen en tal y tal día. Si podemos determinar esas fechas, sería muy provechoso y es por esta razón. No es algo que podemos, pues, decidir de inmediato y es por esta razón que decidí postergar la puya que íbamos a tener el 18. Y es por eso es que mañana es un día de descanso y comenzaremos pasado mañana en las enseñanzas. Creo que es suficiente por hoy. Muchas gracias.